estoy aquí para explicarte la Biblia de principio a fin, leyéndola contigo. Vamos a comenzar. Libro del Génesis, capítulo 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, la tierra no tenía forma y estaba vacía. La oscuridad cubría la superficie de las aguas profundas, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro por encima de las aguas. Bien, en estos dos versículos encontramos mucho conocimiento. Para empezar, ¿quién escribió el Génesis? Lo escribió Moisés. Moisés tuvo toda esta ilustración de la creación en el tiempo en el que vivía en el desierto. Veremos más adelante su historia, pero un hombre que creció en una muy buena posición, pero no pertenecía a una familia, fue expulsado de ella por una pelea y un sentir en bajo. Cuando está en el desierto, solo, sin un sentido de vida, comienza a tener preguntas. Duró ahí 40 años. Entre ellas, me imagino que, como todo ser humano lo haríamos, comenzaríamos a aprovechar nuestro tiempo para saber cómo fue creado este mundo, cuál fue el inicio. Y todas estas preguntas llegan en especial cuando estamos en un momento de dolor. Si él tuvo esta ilustración por parte de Dios, para mí es increíble que se le haya mostrado de una forma en la que Moisés lo haya comprendido, pero también que lo haya plasmado y que hasta el día de hoy sea comprensible para todos. Vamos a desglosarlo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Muy bien. Ahora bien, dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía. ¿Podemos imaginar el planeta Tierra como lo hemos visto en imágenes? Bueno, sobre su verdadera forma luego lo hablaremos. Ahora imagina el planeta sin forma. Tal vez no se refiere a que no tuviera una forma simétrica, sino a la Tierra. La oscuridad cubría la superficie de las aguas profundas, una tiniebla inmensa. Y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro por encima de las aguas. Bien, las aguas tienen un movimiento a lo que llamamos nosotros olas. Pero dice que la fuerza activa de Dios estaba sobre esa fuerza ya existente que eran las olas. Entonces, la fuerza activa de Dios, ¿cuál sería? Una de las preguntas personales que me hice al leer Génesis por primera vez fue esta: ¿por qué existía la tierra, bueno, aunque fuera sin forma, y Dios todavía no había iniciado una obra ahí? ¿Por qué vendría esa inspiración de crear? Bueno, se comprende y lo vamos a abordar en este mismo libro de Génesis cuando sea el momento, gracias a que vayamos en eso, en la lectura. Bueno, se movía la fuerza activa de Dios de un lado a otro por encima de las aguas. Y Dios dijo que haya luz, así que hubo luz. Muy bien, estaba ya, ¿no?, la tierra sin forma y vacía existiendo. Y la primera obra de Dios es la luz. ¿Cómo se creó? Dios habló y la creó.
A través del sonido, a través de la vibración, creamos un mundo y nuestras palabras son poderosísimas. Así que lo primero que encontramos en la Biblia como herramienta utilizada por Dios fue el sonido. Bien, primero te invito a que tengas mucho cuidado con lo que tú creas a partir de tu voz y que admiremos este gran poder que también a nosotros nos ha sido entregado. Dios crea la luz hablando y empieza a ver la primer separación en su creación. Lo vemos. Después de eso, Dios vio que la luz era algo bueno y empezó a separar la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y hubo tarde y hubo mañana. Ese fue el primer día. Dios dijo que haya una expansión en medio de las aguas, que haya una separación entre las aguas y las aguas. Y Dios pasó a hacer la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban encima. Eso fue lo que ocurrió. Bien, estas palabras son las de Moisés, pero él está explicando su visión. ¿Cómo es que se separan las aguas? Bien, ¿qué hace el ciclo del agua? Cuando existe el sol, comienza la evaporación y comienza a crearse las nubes en la condensación. Bien, estoy seguro de que Moisés vio esto, una separación de aguas, comienza a ver que con la luz, que fue lo primero que Dios creó, comenzaron a subir esas aguas y se separaron unas de otras. Entonces ese ciclo del agua fue creado en este momento y siempre encontramos agua arriba, abajo, en circulación en diferentes estados, pero el agua está presente en esa separación. Bien, Dios llamó a la expansión cielo y hubo tarde y hubo mañana. Ese fue el segundo día. Entonces Dios dijo que las aguas que están debajo de los cielos se junten en un mismo lugar y aparezca el suelo seco. Muy bien. Si todo en la parte baja era agua y dice que todas se junten en un solo lugar y aparezca lo seco, hay que ver de qué manera Él quiso llamar que todo se junte. Podemos obviamente decir, pues es el mar, claro. Entonces, ¿cómo se llamaba antes? Si no era el mar, era solamente un gran pozo de agua. Y apareció lo seco. Lo seco debajo del agua. Si imaginamos que salió como en un monte, al principio la punta y fue lo seco. Todo lo demás, lo que rodeaba a esa punta, pudiéramos llamarle que se juntó en un solo lugar y fue penetrado para que hubiera una separación y se le pudiera llamar de esta forma. Dios llamó al suelo seco tierra y al conjunto de aguas mares. Entonces hasta ese momento tuvo un nombre. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo que la tierra produzca hierba, plantas con semilla y árboles frutales según sus géneros, y que den fruto y semilla. Y así ocurrió. Seguimos viendo el poder creador de la palabra. Dios hablando con los elementos. Con el primero que habló fue con el agua, ahora con la tierra, y le ordena lo que quiere que él haya en su construcción. Entonces, siguiente pregunta que para mí fue una de las mayores. ¿Quién es Dios?
pues parece ser como un arquitecto, claro, que está construyendo sabiamente y si no hay titubeo en su palabra es porque conoce lo que está creando. Y hay varios pensamientos al día de hoy sobre quién es Dios. Como lo primero que en la escritura encontramos que Él hizo fue hablar, las personas comienzan a creer que es la vibración. La vibración tal cual como yo estoy hablando y emitiendo un sonido y con mi sonido, con mi voz estoy creando, Él es una vibración. Bueno, estamos en lo correcto, pero explicar a Dios solamente como una vibración, pues qué tipo de vibración es que está presente hasta el día de hoy, que es omnipotente, que es omnisciente, que trasciende todo el tiempo. Y si el agua ha estado por muchísimo tiempo y él vino a darle forma a un planeta que solamente tenía el conjunto de mares, pues tenemos que ver qué tipo de vibración tan poderosa es. Vamos a continuar. Creó árboles, creó frutos que tuvieran semilla y así existiera nuevamente otro ciclo, como lo vimos anteriormente, el ciclo del agua. Bueno, en esta creación que Dios comenzamos a ver la forma que le estaba dando, habla mucho sobre las separaciones. Y al principio dije que yo había pensado, eso fue una pregunta personal, en por qué si ya existía Dios todavía no había creado una obra, una construcción en este lugar. ¿Para qué la quería? ¿Para qué estaba ahí? Y en la primera creación vemos que está haciendo separación. En la segunda creación también vemos que está haciendo separación. Además de la que hizo para separar el día y la noche. Esta tierra, este planeta estaba bajo una influencia y eso es lo que estaba haciendo Dios, una separación. Bien, la tierra en el versículo 12, para que te puedas guiar en tu lectura, empezó a producir hierba, plantas con semilla y árboles que dan fruto y semilla, todos según sus géneros, y Dios vio que esto era bueno. Obviamente todo lo que Él creó estaba funcionando. Y hubo tarde y hubo mañana, ese fue el tercer día. Entonces Dios dijo que haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y servirán de señal para marcar las estaciones, los días y los años. ¿Cuáles son estas dos grandes lumbreras? Las conocemos. Es el sol y la luna.